Hola, en esta segunda parte vamos a trabajar algunas operaciones entre números enteros inicialmente. Para trabajar estas operaciones es indispensable tener presente algunas propiedades. Ustedes las recuerdan, yo sé que las recuerdan, por lo menos las palabras las han escuchado mencionar: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, en fin. Vamos a través de algunos ejercicios, porque esas propiedades están escritas en el material. A través de algunos ejercicios les voy a explicar cómo aplicar esas propiedades. Entonces, vamos a trabajar directamente con nuestra tablet para llegar aquí a desarrollar algunos ejercicios, algunas simplificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a simplificar la siguiente expresión y vamos recordando las operaciones. Simplificar menos 3 más 4 por menos 2. Vamos a comenzar con operaciones muy sencillas. Entonces, para hacer esta simplificación, primero hay que reconocer los términos de la expresión. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esos términos? Entonces los identificamos porque son los que están separados por el signo más o por el signo menos, es decir, son los sumandos de la expresión. Entonces aquí tenemos un sumando y este es otro sumando. Entonces, siempre que usted vaya a hacer una reducción, debe identificar los términos de la expresión, que son los términos que se están adicionando. La adición significa suma o resta. Es decir, que lo primero que usted debe desarrollar son las multiplicaciones. Entonces, para multiplicar dos enteros, tenga presente que la multiplicación de un entero positivo por un entero negativo nos va a dar como resultado un número negativo. Es aquello que ustedes dicen: más por menos da menos. Entonces, siempre que multiplicamos un entero positivo por un entero negativo, nos va a dar negativo. Si multiplica dos enteros negativos, entonces si multiplica dos números negativos le va a dar positivo, y si multiplica dos números positivos le va a dar también positivo. Es decir, que cuando son del mismo signo y los multiplica, eso va a ser positivo, y cuando son del signo contrario le va a dar negativo. En ese sentido vamos a desarrollar los términos, vamos a desarrollar la operación. Entonces, para desarrollar esa operación tenemos lo siguiente: eso es igual, menos 3 queda igual porque es un término que contiene un solo elemento, y 4 por menos 2 nos da menos 8. ¿Por qué? Porque la multiplicación de un número positivo por uno negativo nos da negativo. ¿Y ahora qué hacemos? Adicionar estos dos elementos. Entonces uno diría: bueno, pero ¿cómo adicionamos estas dos cantidades? Nosotros sabemos, voy a darles aquí el ejemplo de cómo adicionar esas dos cantidades. Vamos a trazar aquí una recta numérica y vamos a colocar como punto de referencia el número 0. Entonces recordemos, vamos a colocarlo por acá, 0. Y vamos a adicionar menos 3 más menos 8. Voy a ubicar menos 1 porque está a la izquierda, menos 2, menos 3. Entonces, recuerden, los números negativos los vamos a ubicar a la izquierda y los números positivos a la derecha. Es decir, que si yo quisiera colocar, aquí sería 1, 2, respetando la longitud del segmento que he considerado para la unidad. Entonces me dicen adicione menos 3 con menos 8. Entonces, cuando me dicen que adicione dos números negativos, es que a menos 3 que está aquí, vamos a adicionarle 8 unidades negativas a este lado. Las voy a ubicar las 8 unidades con rojo. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí entonces vamos a emplear el borrador para quitar esta flechita porque necesito más espacio. Vamos a agrandar esto. Menos 5. Bueno. Y vamos a seguir ubicando los numeritos ahí. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Es decir que a estas tres unidades que tengo aquí negativas le adicionamos, aquí hay menos 8. Entonces la pregunta es: si a un número negativo le adiciono otro negativo, pues queda mucho más negativo. Entonces quedaríamos a mirar en qué número queda. Acá sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 y menos 11. Entonces, si a menos 3
le adiciono 8 unidades negativas. Entonces, ¿qué significa negativo? Que usted se va a desplazar a la izquierda del 0. Ese número negativo significa dar pasos hacia atrás del 0. Y números positivos significa dar pasos adelante del 0. Entonces, los positivos son mayores que 0 y los negativos son menores que 0. Están a la izquierda de 0 los negativos y los positivos a la derecha del 0. Entonces, eso significa que menos 3 más menos 8 le va a dar menos 11. Y esa sería la respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio. Ejercicio 2. Segundo, simplificar menos 4 menos 2 por menos 5 más 3 por menos 1 por menos 2. Se extendió el ejercicio. Primero identificamos los términos para hacer la operación. Entonces vamos a identificar los términos. Aquí tengo menos 4. Este es otro término, porque acá está, fíjense bien, la adición es suma o resta. Este no, porque aquí hay una multiplicación. Para indicar una multiplicación yo puedo emplear un paréntesis, es decir, si usted va a indicar una multiplicación, lo puede hacer, por ejemplo, multiplicación de A con B, lo puede hacer usando un puntico en la mitad, o lo puede hacer usando paréntesis de los dos, o puede hacerlo usando paréntesis de solamente uno de ellos. Todo eso representa multiplicación. Entonces, como el menos 2, entre el menos 2 y el menos 5, aquí no hay nada, es esta notación, decimos que hay una multiplicación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos adicionando aquí esta otra multiplicación, 3 números, 3 cantidades que se multiplican entre sí. Entonces vamos a desarrollar la primera. En la primera no hay problema porque sería menos 4 solito. Está solo, no podemos hacer nada ahí. En la segunda multiplicamos menos 2 por menos 5. La multiplicación de dos números enteros negativos, recuerde que le da positivo. Entonces quedaría más 10. Ahora viene acá el dilema porque tenemos 3 cantidades que se multiplican entre sí. Entonces hay una propiedad que se llama la propiedad asociativa. Yo les recuerdo que dice esa propiedad asociativa. Propiedad asociativa, que dice que para multiplicar 3 cantidades o más de 2, 3, 4, usted tiene que hacer grupitos de 2 en 2. Entonces yo puedo agrupar A con B, hacer esa multiplicación y luego multiplicar por el último. O puedo agrupar, dejar el primero quietecito y agrupar los dos últimos y luego sí multiplicarlo con este. La mente humana solamente puede operar en binario, es decir, puede multiplicar 2 elementos o puede sumar 2 elementos. Lo que pasa es que uno lo retiene por instantes para hacer la operación con el otro. Entonces, de acuerdo con esa propiedad asociativa, significa que para hacer esa operación, entonces aquí vamos a mirar, voy a multiplicar los dos primeros. Voy a aplicar esta propiedad. O multiplico los dos primeros o multiplico los dos finales. Entonces voy a multiplicar estos dos. 3 por menos 1 me da menos 3. Y queda pendiente por menos 2. Lo vamos a hacer por pasitos. Entonces multipliqué los dos primeros y el resultado con el tercero. Aquí estos dos términos ya los podemos operar porque ya son términos que están sueltos. Entonces menos 4 más 10. Entonces menos 4 más 10, ¿cómo sería en la recta numérica? Vamos a hacer esta operación, vamos a hacer menos 4 más 10. Vamos a trazar una línea más larga. Y vamos a hacer menos 4 más 10. ¿Cómo sería eso? Punto de referencia, el 0. Punto de referencia, el 0. Recuerden que los positivos los ubicamos a la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los negativos con la misma unidad a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4
menos 5. Creo que es suficiente para poder indicar, eso significa que va al infinito, esas flechitas. Entonces vamos a hacer menos 4 más 10. Eso después ya uno lo hace mentalmente. Inicialmente ustedes lo pueden hacer con el dibujito. Aquí todas las representaciones son bienvenidas. Entonces vamos a emplear esta recta numérica. Menos 4. Menos 4 está aquí. Entonces menos 4 significa que a partir del 0 usted se ubica menos 4 o 4 unidades a la izquierda. Ese menos significa a la izquierda del 0. Si la línea es vertical sería, porque también uno puede tener la línea vertical, entonces si la línea está vertical, los negativos están aquí convencionalmente y los positivos están encima del 0. Por debajo del 0 los negativos y por encima del 0 los positivos. Porque uno siempre se imagina una línea, la recta numérica de esta manera, ¿no? También puede ser vertical, oblicua. Lo importante es que usted tenga presente el punto de referencia y dónde ubicar los positivos y los negativos. Entonces, menos 4 significa 4 unidades a izquierda del 0. Y vamos a adicionar 10 unidades positivas. Entonces, ¿qué significa? Que después de que me ubico en menos 4, usted va a irse hacia la derecha 10 unidades. Y vamos a mirar en dónde quedamos. Entonces nos vamos a volver 10 unidades. Entonces, hasta aquí va 1, 2, 3, 4. Seguimos acá. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, positivo significa que me desplazo a la derecha, negativo que me desplazo a la izquierda. Entonces, menos 4 a la izquierda de 0 y luego me devuelvo 10 unidades a la derecha. ¿En dónde quedé? Quedé en 6 positivo. Entonces, menos 4 más 10, menos 4 más 10 nos da 6 positivo. Más, ahora tenemos acá esta multiplicación. Menos 3 por menos 2, estamos multiplicando dos números negativos. Menos 3 por menos 2 nos da 6 positivo. Y ahora 6 más 6, uno avanza 6 unidades a derecha y luego otras 6 unidades a derecha, eso es igual a 12. Entonces ahí tenemos el resultado simplificado de esta expresión numérica. Bueno, vamos con otro ejercicio. Vamos a avanzar aquí. Bueno, vamos a emplear, vamos a irnos a hacer otra simplificación. Me perdió acá. Bueno, vamos a hacer otra simplificación con estos elementos. Vamos a suprimir. No pude suprimir acá. ¿Qué pasaría? Bueno, no me deja suprimir. Bueno, entonces vamos. No me está dejando hacer aquí las acciones. ¿Qué pasaría? Bueno, entonces recuerde que siempre que se tiene que simplificar la fracción, debemos inicialmente distinguir los términos de la fracción. Importante, son los sumandos o los elementos que se están adicionando o que se están restando. Esa es simplemente la simplificación. Bueno, entonces vamos con otro ejercicio. Ya aquí lo solucionamos. Entonces quedaría simplificar menos 3, menos 4, llavecita, 4 menos 1 por menos 2, más 3 por menos 5, todo por 2 menos 1. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio y vamos a identificar los términos. Entonces, para identificar los términos, recordemos que aquí tenemos un término, aquí hay una resta, pero todo eso está empaquetado aquí por este paréntesis hasta aquí, y finalmente tenemos el 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Arrancamos entonces con este que está bien extenso y arrancamos desde la parte interna. Sería igual a menos 3, menos 4, paréntesis. Pero aquí por dentro de esta llave tenemos nuevamente unos términos. Entonces siempre tenemos que hacer como esa jerarquización para poder hacer la operación. Entonces por dentro, ¿qué me queda? 4 menos 1 me queda 3
por menos 2 más 3 por menos 5, pero 3 por menos 5 nos da menos 15. Entonces de una vez. Cerramos 2 menos 1. Recuerde que este 1 está aparte y este menos 3 está aparte. No los puedo revolver con este término hasta que no lo termine. Igual a menos 3 menos 4. Seguimos con la llavecita y hasta que no terminemos esto. Nos salimos menos 6 menos 15. Todo por 2 y menos 1. Recordemos que seguimos con el término de la mitad. Lo sigo subrayando para saber que hasta que no termine esa expresión no podemos pasar al resto. Igual a menos 3 menos 4 menos 6 más menos 15 nos da menos 21. Entonces ya saben cómo hacer esa operación. 6 unidades a izquierda y luego otras 15 quedó en menos 21. Menos 1. Pero aún no hemos terminado el término de la mitad. Hasta que no termine ese no lo puedo esperar con estos dos términos del extremo, con este y con este. Entonces quedaría igual a menos 3 menos 4 por menos 21. Como son dos números negativos, entonces recordemos que la multiplicación de dos números negativos nos da un número positivo. Entonces 21 menos 21 por 4 nos da 84. Entonces más 84 menos 1. Y ahora sí me quedaron tres términos. Para adicionar estos tres términos, propiedad asociativa, opero dos de ellos y el resultado con el tercero. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 3 más 84 nos da menos 3 más 84 nos da 81 y 81 menos 1 nos da 80. Entonces hay que seguir ese orden de los términos y si no, no lo podemos hacer. Otras operaciones que hay que tener en cuenta, propiedades, entonces vimos la asociativa, también es la conmutativa. Si por ejemplo usted va a multiplicar 3 por menos 2 por menos 5, la propiedad conmutativa dice que el orden en que usted multiplique no altera. O sea, yo puedo multiplicar el 3 con el menos 5, este con este, y el resultado por menos 2. 3 por menos 5 me da menos 15, y menos 15 por menos 2 nos da 30. Pero otra persona dice, bueno, no, yo voy a multiplicar mejor el 3 con el menos 2, otra forma, sería asociando 3 con menos 2, nos da menos 6, y menos 6 por menos 5, pues también nos da 30. Entonces, el orden en que usted haga esa multiplicación no altera ese resultado. Los invito entonces a que revisen en la lectura, revisen las propiedades de las operaciones, revisen los ejemplos y procedan a hacer la práctica que aparece allí. Es importante que ustedes la realicen para que ganen más seguridad y habilidad en estas operaciones. Hasta pronto.